Pues a continuación tenemos la intervención del doctor Jaime Vilarroch, que nos va a hablar sobre la educación sentimental del profesional de la salud, un ejemplo práctico desde Tolstoy. Jaime Vilarroch es licenciado en Filosofía, también licenciado en Teología, es máster en Bioética, doctor en Filosofía, hizo su tesis doctoral sobre Miguel de Unamuno y actualmente está acabando un máster en Teología por la Facultad de Teología de Valencia. Es profesor de Antropología Filosófica, de Ciencia y Sociedad y también de la asignatura de Bioética. Ha tenido varias estancias docentes Erasmus en Italia, en Venecia y en la Universidad Europea de Roma. Sus líneas de investigación giran en torno a la filosofía española, en autores como Llull, Vives, Suárez, Unamuno, Ortega y Gasset o Zubiri, la antropología filosófica relacionada con la educación, las ciencias de la salud, concretamente el tema del transhumanismo, ética de las virtudes y también literatura y filosofía, que es el tema que nos ocupa. Participa en proyectos de investigación sobre la educación en la resiliencia en la Universidad Abad Oliba de Barcelona y en varios proyectos sobre humanización de la medicina, aquí también en el CEU. Cabe decir que Jaime fue un alma también de estas jornadas de humanidades médicas que surgieron ya hace 9 años y aquí continuamos. Así que Jaime es una de las piedras de este proyecto. Así que sin más, te damos la palabra para desarrollar este tema. Jaime, gracias. Muy bien. Gracias a ti, Antonio. Gracias a los presentes que estáis escuchando. Yo os vengo a hablar en el contexto de esta jornada sobre medicina narrativa o ciencias de la salud narrativas, porque sé que hay enfermeros también y se pueden sentir un poco dejados de lado si solamente hablamos de medicina narrativa. Yo creo que la narración tiene que ver en general con las ciencias de la salud y es útil tanto para los médicos como para los enfermeros o cualquier tipo de ciencia de la salud. Os vengo a hablar sobre un relato que se llama La muerte de Iván Ilich. Es una novelita breve de León Tolstoy y la razón de hablar de esta novela es porque la elegí desde hace varios años, desde que la conocí, como lectura obligatoria para mi asignatura de antropología, tanto en enfermería como cuando se daba también en medicina, aquí en el CEU Cardenal Herrera de Castellón. Me parece una novela fantástica para profundizar en el mundo del enfermo y por eso la pongo como lectura obligatoria y al llevar tantos años trabajándola, pues uno como que la va profundizando un poco más. Yo creo que el único objetivo de esta breve ponencia o presentación que os voy a hacer del relato de Tolstoy sería invitaros a leerla, porque es que no hay nada comparable a la experiencia de leer este relato. Pero antes, una cuestión previa. ¿Por qué trabajar una novela? ¿Por qué coger una novela? ¿No sería mejor coger casos reales o una película? ¿Por qué el relato literario? La respuesta sería porque el relato literario consigue profundizar hasta tal punto en la psique del enfermo, en este caso, como no lo hace ningún otro medio. Es decir, el relato literario tiene la virtud de poder contemplar el sentimiento y los pensamientos del enfermo desde dentro, cosa que me da la sensación que un relato audiovisual no puede alcanzarlo por razones obvias. Y en este caso, al ser Tolstoy y ser un maestro de la introspección psicológica, pues lo hace de manera magistral. Os cuento 2 detalles de la novela para que veáis esto y veáis la dificultad que entiendo yo que tendría alguien que quisiera poner esto en pantalla, aunque hay varias adaptaciones, por cierto, de esta novela al cine. La más famosa es una de Kurosawa en los años 50, una película que se llama Ikiru, Vivir, que intenta transmitir, pues eso, en pantalla lo mismo que transmite la novela, pero yo creo que no lo logra, y eso que es un gran cineasta. Bueno, fijaos un detallito, en la novela se nos cuenta la vida de un funcionario que está intentando medrar
que no es de las clases opulentas de la ciudad, y entonces llega un momento que dice que está preparando su piso, su apartamento para su familia, y lo quiere preparar para que parezca que está en una clase superior a la que le corresponde. Y dice el narrador, dice, la intentaba decorar como aquellos que sin tener pues, excesivo dinero intentan parecer que tienen mucho dinero. Y el resultado, dice Tolstoy, fue precisamente ese. Fue un piso decorado por alguien que sin tener mucho dinero intentaba dar la sensación de tener mucho dinero. Este juego impresionante de intenciones me parece absolutamente imposible de plasmar en la pantalla. O si nos vamos a un tema mucho más que tiene que ver con el mundo de la enfermería o de la medicina, hay un personaje importante que se llama Gerasim, que es el ayudante que hace un poco el papel del enfermero. Fijaos qué detalle cuenta el narrador, que cuando entraba Gerasim a atender al enfermo, que es Iván Ilich, no le miraba directamente. Y no le miraba, o sea, el enfermero, Gerasim, no miraba directamente a la cara del enfermo para no agraviarle, porque dice el narrador, como el enfermero, como Gerasim, se sentía lleno de vida, se daba cuenta de que su mirada como sano al enfermo podía agraviar al enfermo, y por esto no lo mira. Esto, como máximo, en la pantalla pues puede ser una mirada que se desvía de la mirada del enfermo, pero no sabes si la mirada se está desviando por miedo o se está desviando como una forma de altanería frente al otro. O sea, por eso estoy diciendo que la literatura me parece una herramienta fantástica para meterte dentro de la psique del que está padeciendo eso. Así que esta era la primera cuestión. ¿Por qué una novela? La segunda cuestión es ¿por qué esta novela? ¿Por qué la muerte de Iván Ilich? Yo creo que puedo compartir pantalla. A ver, ahora. Debéis estar todos viendo la portada de una de las ediciones en castellano. ¿Por qué esta novela y no otra? Bueno, pues porque narra el proceso del morir de una... Y lo narra con tanta magistralidad que yo creo que se convierte en paradigma, y que lo mismo que cuenta de la muerte de una persona a finales del siglo XIX, que es cuando se escribió esta novela, nos sirve para el hoy también. Además, es una novela que al parecer tiene una especie de hecho real o caso real que le sirvió a Tolstoy para escribir todo pues este relato, que es breve, se lee en una tarde o en una mañana. Es el caso de un funcionario en Rusia que murió, y murió después de 3 días de dolores atroces, y esta noticia se ve que se publicó en el periódico, la leyó Tolstoy y le impactó profundamente porque conocía a la persona que había muerto, y entonces ideó toda la historia que nos cuenta en la muerte de Iván Ilich. Que más que una historia, porque no, claro, os voy a desvelar el final. Al final Iván Ilich se muere, con lo cual no tiene una trama. Los alumnos a veces se suelen quejar cuando les presento esta novela y la leen, de que es una novela que no tiene trama, pero da igual. Yo creo que a cierta edad, si la lees, te engancha porque te permite revivir por dentro el proceso de degradación de un enfermo que sabe que está en sus últimos días. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a fijarme en 3 aspectos que considero que la novela nos puede enseñar. Siempre, recordad, en orden a comprender un poco mejor ese fenómeno que llamamos enfermedad o que llamamos muerte. En las ciencias sociales es habitual desde Dilthey distinguir entre explicación y comprensión. Parece que la explicación sería propio de las ciencias naturales y la comprensión sería propio de las ciencias más humanas. Una novela nos ayuda a comprender mejor los fenómenos humanos, pero ya dijo Gadamer, en Verdad y Método, que en realidad estas dos metodologías del espíritu, comprender y explicar, no son metodologías que se puedan separar con un cuchillo, porque en realidad, si tú quieres explicar algo, antes necesitas haberlo comprendido. Y por ello me fijaré primero en el paciente, cómo retrata la novela la vida del paciente, cómo retrata la novela la familia y el entorno del paciente, y por último, cómo trata a los médicos, que no salen muy bien parados. Por ejemplo, sobre el paciente podemos encontrar reflexiones sobre el dolor. Y leo algunos de los párrafos que sorprenden más. Dice Tolstoy respecto de la
del dolor que sentía Iván Illich. Dice, como si la cosa atroz, horrible, inaudita que llevaba dentro, la cosa que le roía sin cesar y le arrastraba irremisiblemente hacia Dios sabe dónde, fuera tema propicio a la broma, porque habían bromeado un poco respecto de la enfermedad que tenía, que es una enfermedad que, por cierto, no se sabe muy bien. Él está intentando arreglar el piso para su familia, ya ha dicho que es un funcionario, un alto funcionario del Estado, y está arreglando el piso para su familia, tiene un tropezón, cae, se golpea con una escalera en el costado, y a partir de ahí eso le empieza a doler, cada vez le empieza a doler más, y eso es lo que le conduce a la muerte. Pero es un dolor que describe Tolstoy de la siguiente manera. De repente sintió el antiguo, conocido, sordo, corrosivo dolor, agudo y contumaz como siempre, el consabido y asqueroso sabor de boca. Se le encogió el corazón y se le enturbió la mente. Dios mío, murmuró entre dientes, otra vez, y no cesa nunca. Es un dolor crónico, es un dolor crónico. Bueno, yo creo que describe fantásticamente eso, lo que puede ser la vivencia de este dolor para los que no lo hemos padecido. Fue a su despacho, se acostó y una vez más se quedó solo con aquello, de cara a cara con aquello, y no había nada que hacer, salvo mirarlo y temblar. O un poco más adelante, dice, le parecía que a él y a su dolor los metían a la fuerza en un saco estrecho, negro y profundo, pero por mucho que empujaban no podían hacerlos llegar hasta el fondo, y esta circunstancia, terrible ya en sí, iba acompañada de padecimiento físico. O sea, la vivencia solitaria de alguien que está sufriendo y que siente como si él mismo y su dolor les meten en un agujero y los van apretando. Iván Illich concentraba su atención en ese dolor y trataba de apartarlo de sí, pero el dolor proseguía su labor. Aparecía, se levantaba ante él y le miraba, y él quedaba petrificado. Se le nublaba la luz de los ojos y comenzaba de nuevo a preguntarse, ¿pero es que solo este dolor es verdad? A la experiencia de que cuando algo me está doliendo, todo lo demás pasa a un segundo lugar y lo único que cobra realidad en mi vida es este dolor. No solamente la novela nos relata la experiencia del dolor de Iván Illich, sino la interpretación que él hace de ese dolor, que dice Lain Entralgo, y sé que Antonio Piñas sabe mucho sobre esto. Lain Entralgo comenta que tan importante es el dolor que uno está viviendo como la interpretación que uno hace de ese dolor. Y esto aparece continuamente en el caso de la muerte de Iván Illich, el caso de su enfermedad. ¿Qué significa este dolor en mi vida? ¿Por qué lo tengo? ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Cómo puedo vivir con él? Aparece también en el enfermo la necesidad de información. Es uno de los pasajes también más impresionantes cuando van desfilando los médicos, que luego veremos, y cada uno le va intentando dar el diagnóstico. Y claro, el diagnóstico en el que están pensando los médicos es el nombre técnico de la enfermedad. ¿Será un riñón flotante? ¿Será un apéndice vermiforme? Dicen los médicos. Pero, comenta Tolstoy a través de Iván Illich, en el fondo lo único que le interesaba a Iván Illich era saber si aquello era grave y si podía vivir con ello y si le iba a llevar a la muerte o no. Me parece fantástico. De hecho, yo conocí este relato por un libro de bioética que lo recomendaba a propósito de la comunicación médico-paciente. Y entonces explicaba el libro, y después lo ves en la novela, que la información necesaria para el paciente, en la inmensa mayoría de los casos, no es el nombre técnico de la enfermedad, que al paciente no le suele decir nada, sino la incidencia de esa enfermedad en su vida, la incidencia real. Esto aparece fantásticamente retratado en la novela. La soledad del paciente aparece también muy bien retratada, a pesar de que tiene a la familia cerca, lo inmensamente solo que se siente, y me recuerda mucho este texto de La soledad del moribundo, de un sociólogo famoso de la segunda mitad del siglo XX. La necesidad, el tipo de necesidades que tiene el paciente aparecen muy bien reflejadas también, no es solamente la necesidad de una medicación. Él dice que pues cuando peor se sentía, lo que necesitaba de los que tenía alrededor era que le abrazasen, le mimasen un poco y le tuvieran en consideración. Eso es lo que de verdad sentía. Pero como era un alto funcionario y no correspondía mucho a su cargo, este tipo de
de cuidados que a él le gustaría que tuvieran para con él, pues no se atrevía a verbalizarlos y sin embargo los tiene en mente. O, por último, dentro de la vida del enfermo, yo remarcaría la vivencia del tiempo, que es impresionante, porque claro, en un proceso de enfermedad crónica, dado que es el dolor lo que se pone en primer lugar y todo lo demás pasa a un segundo plano, y se supone que la variación es lo que me permite darme cuenta de la vivencia del tiempo, el hecho de que vayan sucediendo cosas distintas a lo largo de mi vida. Cuando esto desaparece, cuando lo único que aparece en mi vida es un dolor que no me permite darme cuenta de nada más, pues la vivencia del tiempo cambia absolutamente. Y esto aparece ahí. De hecho, esta novela, La muerte de Iván Illich, es yo creo que una de las poquísimas concesiones literarias que se permite Heidegger en Ser y Tiempo. Heidegger en Ser y Tiempo cita una novela, la única que cita, y es esta. A propósito, no es a propósito del tiempo, por cierto, es a propósito del vivir de cara a la muerte, que sería otro de los temas filosóficos para los que daría esta novela, pero lo estamos tratando únicamente desde el punto de vista de las ciencias de la salud. De hecho, yo cuando hago leer este libro, a los alumnos siempre les cuento, este libro lo hago leer por dos razones. Una, porque sois profesionales de la salud y la lectura de este libro os va a permitir revivir por dentro lo que siente un paciente, la vivencia de un paciente, y como yo no soy paciente, pues no la suelo ver, pero en segundo lugar, y no menos importante, porque esta novela a nivel personal nos puede hacer mucho bien. En segundo lugar, me quería fijar en la familia y en el entorno de un enfermo crónico, porque la novela representa un proceso de hospitalización domiciliaria, que hoy en día sé que es una de las cosas que las ciencias de la salud tienen muy en cuenta, cómo es un proceso de hospitalización domiciliaria y el entorno. Y lo que pinta también fantásticamente la novela es el proceso de degradación del entorno del paciente, por parte de la madre, por parte de la familia que le cuida. Y aparece algo fantástico también, fantástico si no fuera tremendo, que es el círculo vicioso de culpabilidad que aparece entre el enfermo y los cuidadores, que en ese caso es la familia. O sea, la sensación del enfermo de que en el fondo la culpa la tienen los otros que no me cuidan adecuadamente, y por parte de la familia la sensación de que la culpa la tiene el enfermo porque no se deja cuidar. Pero claro, es un círculo tremendo del cual es imposible salir a menos que uno se decida a romper con él. Os leo algunos de los pensamientos de la mujer. Dice, habiendo llegado a la conclusión, la mujer de Iván Illich, que es... dice, habiendo llegado a la conclusión de que Iván Illich tenía un genio atroz y era la causa de su infortunio, empezó a compadecerse de sí misma, y cuanto más se compadecía, más odiaba a su marido. Empezó a desear que muriera. Yo creo que en el contexto de la reciente ley de eutanasia que desgraciadamente hemos aprobado, me parece especialmente pertinente esto. Empezó a desear que muriera, a la vez que no quería su muerte, porque en tal caso cesaría su sueldo, y ello aumentaba su irritación contra él. Ella se consideraba terriblemente desgraciada, porque ni siquiera la muerte de él podía salvarla. Y fijaos, dice, aunque disimulaba su irritación, ese disimulo acentuaba aún más la irritación de él. O sea, ella está enfadada, está irritada, no quiere mostrarlo, lo disimula, pero el propio disimulo es notado por el paciente y desemboca en una irritación mayor por parte del paciente. Esta especie de juego de intenciones es lo que me parece que Tolstói logra retratar de una manera inigualable. No solamente empeora las relaciones con la familia, también aparece muy bien retratado cómo empeoran las relaciones de amistad o las relaciones laborales. Los amigos dejan de acudir a verle, dejan de tenerle en cuenta, y en las relaciones laborales aparece un detalle también impresionante. El libro empieza con la muerte de Iván Illich, como ya Iván Illich muerto. Por lo tanto, no hay ningún spoiler aquí, os cuento el final porque el final es lo que cuenta el propio libro. Y luego el libro empieza a hacer un recuerdo de la vida de Iván Illich y sobre todo de sus últimos días.
cuando empieza el libro con Iván Ilich muerto, cuenta Tolstoy cómo van desfilando frente al féretro los compañeros de trabajo, miran a Iván Ilich, les entra un poco de desasosiego interior, pero los compañeros enseguida piensan, bueno, al menos el muerto no soy yo. Y este funcionario que estaba por encima de mí en el escalafón ha dejado un hueco que posiblemente yo ocupe. Bueno, es que esto mismo es lo que le pasaba a Iván Ilich. Dentro de la novela, Iván Ilich también, cuando moría algún compañero, dice que sí, que le daba pena, le sabía mal por la familia, pero en el fondo estaba pensando en, bueno, pero el muerto no soy yo y al menos ha dejado libre un puesto en la administración que seguramente yo ocupe. Y por último, los médicos. Hemos visto el paciente, hemos visto el entorno del paciente, veamos ahora algo sobre los médicos, que ya he dicho que no están muy bien retratados. La disparidad de criterios, los médicos que cada uno le dice una cosa, las visitas rutinarias, dice este paciente, Iván Ilich, era un funcionario, como he dicho, que trabajaba en los juzgados, y dice que cuando pasaban los médicos, estando el enfermo, e intentaban diagnosticar lo que tenía y le daban su diagnóstico, dice que descubría en la mirada de los médicos la misma mirada que él tenía cuando estaba sentado en el estrado y miraba a los acusados. Una especie de mirada de superioridad, de yo soy el que está sano, tú eres el que está mal y yo soy el que te va a decir a ti lo que te hace falta. Y que eso le ponía de los nervios. Las visitas rutinarias, los aires de superioridad y sobre todo la mentira, que creo que retrata muy bien pues, una época de la medicina que quizá ha pasado un poco a la historia, pero escuchad, dice, el mayor tormento de Iván Ilich era la mentira que por algún motivo todos aceptaban, según la cual él no se estaba muriendo, sino que solo estaba enfermo, y que bastaba con que se mantuviera tranquilo y se atuviera a su tratamiento para que se pusiera bien del todo. Él sabía, sin embargo, que hiciesen lo que hiciesen, nada resultaría de ello, salvo padecimientos más agudos y la muerte. Y le atormentaba esa mentira. Le atormentaba que no quisieran admitir que todos ellos sabían que era mentira y que él lo sabía también, y que le mintieran acerca de su horrible estado y se aprestaran, más aún, le obligaran a participar de esa mentira. O sea, no solo es que sé que me estáis mintiendo, es que sé que sabéis que sé que me estáis mintiendo. La mentira, esa mentira perpetrada sobre él en vísperas de su muerte, encaminada a rebajar el hecho atroz y solemne de su muerte al nivel de las visitas, las cortinas, el esturión de la comida, era un horrible tormento para Iván Ilich. Y cosa extraña, muchas veces, cuando se entregaban junto a él a esas patrañas, estuvo a un pelo de gritarles, «Dejad de mentir, vosotros bien sabéis, y yo sé que me estoy muriendo, con que al menos dejad de mentir». Hay un contrapunto en los profesionales de la salud que atienden a Iván Ilich, lo he dicho ya, es Gerasim, es el sirviente, ni siquiera es un médico, ni siquiera lo hace por altruismo, es el sirviente y le pagan por ello, y sin embargo está tratado con una finura impresionante. Es el sirviente que le mantiene las piernas en alto, que le cambia la ropa, que le lleva la comida, que no quiere molestarle. He dicho antes el detalle de ni siquiera se atrevía a mirarlo directamente a la cara para no agraviarlo con su salud. Bueno, y esto lo agradece infinitamente Iván Ilich, y es la única figura dentro de ese cuadro tan tétrico que tiene un poco de luz. Como conclusión ya, bueno, ¿a qué nos ayuda esta novela? Ahora podríamos hacer una reflexión teórica en torno a algunos conceptos fundamentales, como podrían ser el cuidado, en el sentido de cura, cuidado y salud, que van de la mano siempre y aparece muy bien. El concepto de empatía, que me parece fundamental, no solo porque lo retrata muy bien, sino porque es precisamente lo que uno siente cuando lee este relato, empatía. Los alumnos, después de leerlo, me suelen decir, no me ha gustado mucho, me he sentido muy mal leyéndolo. Y les digo, pues precisamente por eso hay que leerlo, porque está reviviendo por dentro algo que por suerte, por desgracia, no te va a tocar vivir hasta casi el final. Y el tercer concepto importante que creo que se destaca en estas páginas es la idea de personalización de la medicina. Todo lo que vaya en contra de la
procedimentalización, todo aquello que vaya en contra de la homogeneización en el trato con el paciente y tenga que ver con el tratar al paciente como si fuera una persona, como una persona, porque es una persona, pues esto aparece muy bien reflejado en la novela. Como conclusión, como os he dicho, la comprensión es previa a la explicación, no solo porque en el fondo la explicación de cualquier cosa, una enfermedad, un proceso terapéutico, una terapia, una técnica curativa, tiene a la base la comprensión de algo, que no es, y no es una explicación, es una comprensión, y la comprensión viene por otros medios distintos que no son la ciencia natural positiva, vamos a decirlo así, sino porque la comprensión del fenómeno es lo único que nos puede dar la actitud adecuada para después atender a ese problema que quiero atender. Y esto es lo que quería decir.